Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Tejidos Jos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día les voy a enseñar este short de aquí, que viene a ser el conjunto de este lindo gorrito, que ya subí el tutorial del primer video haciendo este lindo gorrito, que es de 0 a 3 meses, son conjunto, y el día de hoy vamos a hacer este de aquí. Les había mencionado también en el tutorial del gorrito que en estos dos me gasté 100 gramos del color verde, un poco de rojo, negro y un poco de blanco, ya para que se hagan una idea. Este de aquí es de 0 a 3 meses. Igual les voy a dejar unos cuadritos con las medidas para que más o menos se guíen. También vamos a necesitar cinta métrica, un crochet de acuerdo al hilo con el que van a tejer. En mi caso este hilo me recomienda un crochet de 4.5, entonces yo lo voy a tejer con este de acá, que es de 4.5 milímetros. Este es hilo de algodón porque es para esta temporada, que en mi caso está haciendo ya calor, entonces yo lo estoy haciendo en algodón, pero si ustedes desean también lo pueden hacer en lana o en hilo, el material que ustedes prefieran, pero siempre recuerden que en la etiqueta les recomienda con qué crochet tejer y de acuerdo a eso van a utilizar el crochet, ¿ya? Y se van a guiar de acuerdo a las medidas que les voy a dejar. Y también siempre lo mejor es medirle al bebé o al niño que le vayan a hacer, para que le pueda quedar mucho mejor todavía. Después vamos a necesitar tijera o cortilachas, que es lo mismo, casi lo mismo para cortar, marcadores de puntos y aguja lanera, ya para poder esconder nuestras hebras. Recuerden que esta tacita también las tenemos en el canal, pueden buscar el tutorial, es muy útil, miren, para poner nuestros alfileres y nuestras agujas. Y estos serían todos los materiales, así que comencemos. Para empezar a hacer el short vamos a hacer 5 cadenas, ya que esta va a ser la pretina, la parte de arriba del elástico. Entonces dejemos 1, 2, 3, 4, 5 y una cadena más, o sea en total 6, para regresar acá en la segunda cadena y empezar a hacer puntos bajos. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Subimos con una cadena, volteamos y vamos a tejer solamente por la hebra de atrás, así igual los 5 puntos bajos, pero solamente por la hebra de atrás. Acá van 2, acá serían 3, 4 y 5. Subimos con una cadena y solo por la hebra de atrás vamos a tejer los 5 puntos bajos. Y esto es lo que vamos a hacer, solamente tejiendo 5 puntos bajos por la hebra de atrás hasta tener el largo que deseemos, ya de acuerdo a la talla que vayan a hacer. En mi caso, que es para un bebé de 0 a 3 meses, hasta unos 26 centímetros, ya yo le voy a dar hasta unos, que me mida esto unos 26 centímetros de largo, porque ya le medí yo la cintura del bebé que le estoy haciendo y su cintura mide unos 36 centímetros, pero como este de acá es punto elástico, siempre va a estirar 10 centímetros más. Entonces ustedes le van a medir, ¿no?, para la talla que quieran hacer. Y si mide, por ejemplo, así como yo, que mide 36 centímetros, ustedes hacen un largo de 10 centímetros menos y más lo que se estira, ya estaría listo, ¿ya? Entonces voy a avanzar hasta que tenga 26 centímetros de largo y volvemos. Ya miren, ya tengo el largo de 26 centímetros. Ahí está, me mide 26 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es unirlo con este lado con puntos deslizados, ¿ya? Entonces entro aquí y jalo aquí, a ver, en el siguiente punto también hago acá un punto deslizado así, en el siguiente punto hago un punto deslizado,
acá también, y acá en el último punto también lo unimos con un punto deslizado y listo. Ahora lo que vamos a hacer es voltear acá para la parte del derecho. Vamos a subir con 3 cadenas y vamos a empezar a hacer aumentos, o sea, en cada separación que ven, acá hay una, acá hay otra, acá hay otro espacio, vamos a hacer 3 puntos altos en cada uno. ¿Para qué? Porque esta es la cintura, entonces la cintura yo necesitaba que mida en total 26 centímetros y las caderas necesito que en total todo el contorno mida 42 centímetros. Ya, entonces tengo que hacerle aumentos. Entonces voy a hacer acá 3 puntos altos adentro de este espacio. Entonces así acá hago 1, 2 y 3 puntos altos. Acá en este siguiente espacio también voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y así en cada espacio vamos a hacer 3 puntos altos hasta dar toda la vuelta. ¿Ya? Ya terminé de dar la vuelta. Ahora vamos a hacer acá un punto deslizado y subimos con 3 cadenas, y ahora solamente vamos a tejer un punto alto en cada punto. ¿Ya? Entonces vamos a ir tejiendo así un punto alto en cada punto por toda la vuelta, y vamos a seguir tejiendo las siguientes vueltas igual, haciendo solamente un punto alto en cada punto hasta que tengamos un largo de 16 centímetros más o menos, que es en la talla que yo estoy haciendo de 0 a 3 meses. ¿Ya? Entonces voy a avanzar un poco más y les muestro para que vean el ancho de lo que son las caderas. ¿Ya? Y ahí les voy a mostrar. Miren, acá he avanzado un poco más. Ahora les voy a medir la parte de las caderas, pero lo que les quería mostrar es acá, cada vez que ustedes terminan una vuelta, o sea, cuando empiezan una vuelta subimos con las 3 cadenas, ¿cierto? Y las cadenas siempre van a contar como un punto. Entonces ahí mismo de donde salen las cadenas ya no vamos a tejer, tejemos en el siguiente punto. ¿Ya? Y a la hora que terminamos la vuelta, cuando ya estamos por cerrar, aquí de donde salen las cadenas, ven que se ve como un punto, ahí es nuestro último punto. Ya, siempre es ahí. Si no tejemos ahí nuestro último punto donde están las cadenas, en el punto que se ve ahí, entonces nos vamos a estar comiendo un punto y siempre nos va a faltar puntos. Entonces siempre hay que tejer ahí, ya, el último punto, y ahora sí hacemos el punto deslizado y seguimos subiendo con 3 cadenas para seguir tejiendo. Y como ya acá subimos con las 3 cadenas, esas cuentan como un punto, entonces ahí mismo de donde salen las cadenas ya no vamos a tejer ahí, sino en el siguiente punto. ¿Ya? Entonces ahí vamos a seguir tejiendo los puntos altos. Ahora les quiero mostrar aquí en la parte de las caderas. Miren cómo se ha ido anchando, ¿verdad? Entonces la parte de las caderas, como les dije, todo el contorno es 42. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de aquí a aquí me tiene que medir la mitad, que es 21. Y ahí ya me mide la mitad, ¿ven? Ahí se ve. Ahí ya me mide 21 centímetros. ¿Ya? Entonces este es en la talla de 0 a 3 meses. Les voy a dejar una tablita acá arriba también para que vean de acuerdo a las tallas, ¿no? De 3 a 6 meses me dirá un poco más, que es 22, después de 6 a 9, 23, y así sucesivamente de acuerdo a la talla que vayan a hacer. ¿Ya? De eso se pueden ir guiando para que sepan más o menos el ancho de la parte ya de las caderas y para que lo hagan de ese ancho. ¿Ya? Entonces vamos a seguir tejiendo ahora hasta tener un largo desde acá hasta el tiro de 16 centímetros, y ahí les voy a enseñar cómo van a seguir. ¿Ya? Les quería mostrar que ya avancé hasta 16 centímetros. ¿Ya? Miren.
Vamos a medirlo. He avanzado unos 16 centímetros más o menos, porque en total en la tabla que les voy a dejar acá arriba dice que de 0 a 3 meses tiene que medir hasta el tiro 17 centímetros, pero como acá le vamos a hacer una pequeña separación para que quede un poquito más abierto la parte de acá de las piernas, entonces vamos a avanzar solamente hasta 16 centímetros y esta separación va a medir aproximadamente 1 centímetro más para que llegue a 17, pero es de acuerdo a la medida que ustedes vayan a hacer. Igual se guían de la tabla que les dejo ahí y de acuerdo a la medida avanzan hasta ahí 1 centímetro menos y después hacen la separación que vamos a hacer acá al medio. Miren, ahora lo que vamos a hacer es separar a la mitad. Ya yo acá ya le puse un marcador de puntos y aquí este es donde voy a comenzar, donde hemos terminado. Esa es la mitad de este lado y la mitad del lado de acá, o sea, de este lado tengo yo 33 puntos y de este lado también 33. De acuerdo a cuántos puntos les hayan salido a ustedes, lo dividen a la mitad y marcan ahí, ponen el marcador aquí y aquí donde van a comenzar, justo donde han terminado, y la parte de atrás para que sepan dónde es. Miren, aquí mismo donde hemos terminado vamos a subir con 3 cadenas y lo vamos a unir con este lado de aquí, de donde está el marcador. De este lado vamos a unirlo con un punto deslizado, ya, y vamos a subir de nuevo con 3 cadenas para empezar a hacer los puntos altos. ¿Ven? Y encima de estas 3 cadenas vamos a tejer en cada cadena un punto alto. Ya, entonces acá tejemos un punto alto, aquí otro punto alto y en esta tercera cadena otro punto alto, y vamos a seguir tejiendo un punto alto así por toda esta vuelta de esta pierna. Ya solamente hacemos un punto alto por toda la vuelta. Aquí ya terminé de darle toda la vuelta, ven, hasta este lado, y aquí lo vamos a cerrar con un punto deslizado. A ver, vamos a cerrarlo con un punto deslizado, igual subimos con 3 cadenas y vamos a tejer una vuelta más en puntos altos por toda la vuelta de esta pierna. Ya, miren cómo vamos a ir tejiendo así, miren cómo se ve acá, ven, acá es donde hemos hecho las 3 cadenas para separar y por ahí es que estamos tejiendo la vuelta de la pierna, ya, para que se den cuenta. Y acá estoy haciendo una segunda vuelta a partir de estas cadenas que hemos separado. Esta es la primera y esta es la segunda. Miren, acá ya he tejido 2 vueltas en el lado de la pierna. Ahora vamos a hacer el punto elástico. Yo creo que podemos tejer 2 vueltas más, pero en punto elástico. Entonces igual subimos con 3 cadenas y nos tocaría tejer este punto y lo vamos a agarrar así. Miren, ven, este es el punto y vamos a agarrar así por atrás. Perdón, por adelante, así, y el siguiente punto lo agarramos así, el crochet encima, que el punto quede para atrás, ya. En el siguiente lo vamos a agarrar que el punto quede adelante y hacemos el punto alto. En el siguiente que el punto quede atrás, ven, así, y pasamos por ahí y hacemos el punto alto. En el siguiente el punto queda delante del crochet y hacemos el punto alto. En el siguiente el punto queda así atrás del crochet y hacemos el punto alto, ya, y así vamos a ir haciendo por toda nuestra vuelta, agarrando un punto por adelante y un punto por atrás, que así vamos a crear el punto elástico, ya. Entonces tejemos esto de un punto por delante y un punto por atrás por toda la vuelta. Miren, ya terminé de dar toda una vuelta con punto así elástico. Ahora vamos a subir igual con 3 cadenas y vamos a hacer una vuelta más
agarrando un punto por adelante, así como ven, este punto está por adelante y acá ven que hay un punto por atrás, entonces este igual lo agarramos por atrás. Ya, entonces el que está por adelante lo tejemos por adelante y el punto que está por atrás lo tejemos por atrás. Así vamos a ir dando toda esta vuelta y esta va a ser la última vuelta que vamos a dar en la parte de la pierna. Ya de ahí cerramos y escondemos la hebra, y de la misma manera vamos a tejer la otra pierna. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho para esta pierna. Ya miren, ya está lista este lado de la pierna. Ahora le vamos a hacer este lado. Vamos a ingresar acá en el punto que sigue y vamos a ingresar con hilo. Vamos a hacer igual 3 cadenas y vamos a empezar haciendo un punto alto en cada punto, escondiendo esta hebra de aquí. La van escondiendo y van haciendo un punto alto en cada punto. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la otra pierna, hacer 2 vueltas en puntos altos y después 2 vueltas en puntos altos, pero agarrando por adelante y por atrás el punto. Ya, y eso es todo para terminar la parte de acá de las piernas. Les quería mostrar, acá ya estoy terminando de dar esta vuelta. Recuerden que aquí donde hicimos las 3 cadenas de este lado también tejemos un punto alto en cada cadena. Ya, esta es la parte del medio, ven, aquí no se olviden de tejer ahí los 3 puntos altos que van acá encima de las 3 cadenas, tejiendo acá 3 puntos altos encima de cada cadena. Ya, entonces ahí voy 2 y este sería el tercer punto alto, y ahora sí lo cerramos aquí con un punto deslizado. Subimos igual con 3 cadenas y vamos a seguir tejiendo una vuelta más en puntos altos y 2 vueltas en punto elástico, que es agarrando por la hebra, por el punto por adelante y el punto por atrás. Ya, y de ahí ya vamos a terminar el short y ahí se los muestro. Miren, y así me quedó el shortcito. Ya terminé de hacer esta pierna, miren qué lindo quedó. Este de acá es el conjunto de este gorrito que hice primero. Ya subí el video, lo tengo en el canal, de este gorrito de sapito, es su conjunto del short. Espero que les haya gustado, y si es así no se olviden darme un me gusta, suscribirse al canal, porque así me ayudan mucho a seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden que si lo realizan me pueden etiquetar en sus redes sociales como @tejidosyos, en Facebook o en Instagram. Me encantaría ver cómo les quedó. Y eso es todo, nos vemos hasta el siguiente tutorial.